Cualquier problema de salud, lo primero que tendríamos que hacer es indagar cómo es la salud digestiva, cómo está funcionando todo el sistema digestivo y cuál es el estado del intestino. ¿Cómo deben ser nuestras heces? ¿Cómo no deben ser? Las heces perfectas son las heces que... Los gases es algo que también nos da mucha información. Está muy descrito el cómo estos problemas digestivos pueden generar problemas de depresión, de ansiedad, de estado de ánimo. Más del 80% del sistema inmunitario está en el intestino. Wow. Si queremos fortalecer el sistema inmunitario, lo primero no son ni los fármacos, ni los suplementos, ni nada de eso. Lo primero es cuidar nuestra microbiota. Algo también muy importante y muy curioso es la forma en la que defecamos. Claro, todos tenemos una taza de váter en casa y nos sentamos y hacemos ahí nuestras necesidades, cuando en realidad, y especialmente personas que tengan estreñimiento, que les cueste un poquito evacuar, lo ideal es... Lucía, bienvenida al podcast En Busca de Reformar el Sistema de Salud. Para empezar, me gustaría que nos cuentes un poco por qué la salud intestinal es tan importante. Hola Gonza, bueno, un placer estar aquí y compartir contigo y con toda tu comunidad este ratito. La salud intestinal y la salud digestiva sabemos que es el foco de la salud y enfermedad. En realidad esto, fíjate que ya lo decían las medicinas más antiguas, que es algo que a mí me apasiona mucho entender y conocer, como hace miles de años pues ya se describían según qué situaciones, según qué funcionamiento del cuerpo humano, y cómo la ciencia más moderna va pues de alguna manera también aportando información pues más analítica, más bioquímica, ¿no? con otra mirada más analista, el cómo es de importante es la salud intestinal para todo el organismo. De hecho, fíjate, yo me dedico mucho a la clínica, tengo un equipo donde trabajamos para mejorar personas, sobre todo el aspecto de la salud digestiva, pero también otros aspectos, porque al final cuando una persona tiene un hipotiroidismo, un problema en la piel de dermatitis, de psoriasis, de lo que sea, cualquier problema de salud, lo primero que tendríamos que hacer es indagar cómo es la salud digestiva, cómo está funcionando todo el sistema digestivo y cuál es el estado del intestino. Porque al final, algunos datos, fíjate, que nos ponen sobre la mesa la importancia de esta parte de nuestro cuerpo de alguna forma, y es que el 80%, más del 80% del sistema inmunitario está en nuestros intestinos. Hay entre 500 y 600 millones de neuronas en nuestros intestinos. En nuestro intestino es donde habita la mayor cantidad de microbios que están con nosotros, que son necesarios, ¿no? La famosa microbiota intestinal. Fíjate que todo eso tiene un impacto en todo nuestro cuerpo que es fundamental a tenerlo en cuenta ante cualquier patología. Y esto es importante porque en esta sociedad moderna actual muchas personas arrastran síntomas, normalizan síntomas de digestiones pesadas, lentas, barriga hinchada, gases. Yo he tenido pacientes que igual han estado años y años mal, 20 y 30 años muy mal, y sin que nadie le dé solución, ¿no? Como no hay nada grave, pues no pasa nada, ¿no? Pero esos síntomas que se arrastran son una señal, es un foco inflamatorio que puede estar afectando a cualquier parte del cuerpo. Entonces es muy importante que no normalicemos ese malestar digestivo, porque eso puede llevar consecuencias a la larga. Entonces que lo tengamos muy en cuenta, que una salud digestiva, o sea que el proceso digestivo no deberíamos notarlo, no deberíamos notar que hacemos la digestión, notar ni acidez, ni pesadez, ni nada. Entonces que tengamos en cuenta lo valioso, el valor que tiene nuestro querido aparato digestivo. Y sobre estos síntomas que mencionabas sobre acidez, hinchazón, ¿qué síntomas crees que de repente las personas están acostumbradas a tener, pero que no son normales e indican que tu salud digestiva no está tan bien? Mira, quizá algo que vemos mucho y que la gente muchas veces acude a nosotras justamente por esa parte, que es la hinchazón abdominal, los gases, ¿no? El tener la barriga hinchada. Además es un tipo de barriga hinchada, o sea, no es lo mismo tener la barriga siempre hinchada todo el día, y además una barriga dura, que puede tener más que ver con grasa abdominal acumulada,
por pues, comer mucho, no hacer deporte, mucho y además de productos inflamatorios. Pero la típica barriga de las digestiones de problemas, ¿no? En el aparato digestivo es esa barriga que por la mañana te levantas más o menos bien, pero a medida que vas comiendo y a medida que va avanzando el día, la barriga se va distendiendo y acabas por la noche pues como con un embarazo. Eso es algo muy habitual, muy frecuente, que creo que está bastante normalizado, porque es cierto que es algo que no es grave de alguna manera, no es tampoco muy doloroso, no tiene un dolor agudo, no es algo que llame mucho la atención, pero sin embargo reduce mucho la calidad de vida. Entonces es algo a tener muy presente. Y luego otra cosa que nos da muchísima información sobre cómo son nuestros microbios intestinales, que es algo fundamental, ¿no? Nuestra microbiota intestinal, que cumplen muchísimas funciones en nuestro cuerpo y que son necesarios, no solo las funciones que cumplen, ¿no? Es que necesitamos esos microbios para tener salud. Pues algo que nos refleja muy bien cómo son esos microbios son nuestras heces, cómo son nuestras heces, nuestras deposiciones. Eso nos va a indicar si hay una disbiosis, una alteración de la microbiota, si todo va bien, ¿no? Eso es un buen indicativo, sobre todo de la parte más baja del intestino, ¿no? De cómo anda todo. Sí, creo que a nadie le gusta muchísimo hablar de este tema, pero creo que es súper importante y algo como súper práctico para ver cómo está nuestra salud. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo deben ser nuestras heces? ¿Cómo no deben ser? ¿Qué es lo que tenemos que ver para ver cómo está nuestra salud? Pues mira, es algo que yo me dedico a esto, ¿eh? O sea, a mí no me da ningún pudor ni nada y todos los días hablamos de esto con pacientes, con el equipo, porque es algo muy importante. De hecho, a todos nuestros pacientes preguntamos con mucho detalle cómo son las heces, ¿no? De qué color son, cómo caen, manchan mucho, se hunden, no se hunden. Todo eso nos da información. Las heces perfectas son las heces que están compactas, que no se deshacen ni que son súper duras, ¿vale? Unas heces compactas y que cuando caen al váter no flotan, ¿vale? Y que tampoco manchan en exceso, ¿vale? No manchan mucho. Y que tampoco huelen a huevo podrido o un olor muy intenso, ¿vale? Las cacas pues pueden oler mal, pero no demasiado intenso, ¿vale? Eso sería como el perfecto, las heces perfectas. Luego también los gases, por ejemplo. Bueno, me he quedado con un detalle, me ha faltado un detalle, Gonza, que es el color. El color de las heces también es muy importante, tiene que ser un marrón oscuro. Si por ejemplo las heces son muy amarillentas, hay gente que siempre hace heces amarillentas. Eso nos da información, por ejemplo, unas heces muy amarillentas podría ser una persona que no está digiriendo bien las grasas que come, está comiendo una cantidad de grasa que es una cantidad excesiva para su capacidad de digestión que tiene, ¿no? Entonces ahí también hay que valorar y hay que ver qué está pasando. Los gases es algo que también nos da mucha información. Si huelen, si no huelen, si hacen ruido, si no hacen ruido. Por ejemplo, personas que tienen la barriga muy hinchada y que tienen muchos gases, pues esos gases, si son esos gases silenciosos que tienen muy mal olor o olor como a huevo podrido, eso es un reflejo de que hay un exceso de un tipo de bacterias, que son las bacterias reductoras de sulfatos, que generan un gas, que es el sulfuro de hidrógeno, que es un gas que huele muy mal, es como un olor a huevo podrido, ¿no? Muy putrefacto. Y ese tipo de gases son muy especiales. Esas personas tienen este tipo de disbiosis y suelen tener también mucha sensación de inflamación corporal, a veces también nieblina mental, dolor de cabeza, ¿no? Como porque es un gas muy inflamatorio, entonces suele generar síntomas también muy extradigestivos. Y luego está el otro extremo, digamos, que sería los típicos gases que hacen mucho ruido, ¿vale? Que son muy escandalosos, pero que no huelen, ¿vale? Esos son los típicos gases de metano. El tipo de gas es diferente y el metano suele proceder de que hay un exceso de arqueas metanógenas, de unos microbios que son muy parecidos a las bacterias, pero se llaman arqueas. Y esto suele generar mucho estreñimiento. O sea, es que es muy habitual tener la barriga hinchada, muchos gases, mucho estreñimiento y ese tipo de gases, ¿no? Con ruido y que no huelen, no son especialmente olorosos. Entonces, fíjate toda la información que nos da
De hecho, para mí, ante una persona que tiene un problema digestivo, lo primero que hacemos es una revisión muy exhaustiva de todos estos síntomas en detalle, porque ya con toda esa revisión nos va a dar mucha información de lo que probablemente le esté pasando, ¿no? O sea que sí que es muy importante, y yo siempre le digo a la gente que empiece a observarse, cuando vaya al baño, pues que mire cómo son las cacas. Al final te va a dar información de cómo vas progresando también. Claro, dijiste un montón de cosas súper interesantes y para hacerlo un poco más como práctico o para que las personas lo puedan identificar mejor, creo que existe una escala, que no me acuerdo el nombre, que la podemos poner como una foto ahora, o las personas que lo están escuchando simplemente pueden buscarlo en Google porque es muy famosa, para ver más o menos en cuál es la mejor, cuál es la que te encontrás si no está bueno y qué tenés que hacer en ese caso. ¿Qué te parece si vamos más o menos y detallamos esa gráfica? Claro, mira, es la escala de Bristol, que es una escala sí, muy utilizada pues simplemente para identificar, ¿no?, esas cacas, porque es verdad que a veces nos cuesta describir, sobre todo cuando hemos hecho siempre toda la vida unas heces de un tipo de una determinada manera, pensamos que es lo normal, pero a veces no es lo normal. Entonces, en la escala del Bristol simplemente hay una escala del 1 al 7 con diferentes formas y estructuras que visualmente se ve muy bien, ¿no? Entonces, el tipo 1 pues serían las heces más, digamos, más secas, un tránsito intestinal más lento. Son como bolitas de cabra, ¿vale?, que son así redonditas, son unas heces muy secas, suele estar muy asociado a eso, a estreñimiento, a personas que pues les cuesta mucho ir al baño, entonces las heces se van secando tanto que acaban siendo pues como bolitas. Eso sería como el tipo 1. El tipo 2 sería esas bolitas pero ya un poquito conglomeradas. Sigue siendo unas heces muy secas, ¿no? Sigue siendo, luego pues es necesario trabajarlo, tratarlo de alguna manera. Luego están las heces tipo 3, tipo 4, ¿vale?, que sería lo normal, que serían unas heces, lo que decía, ¿no?, compactas, no demasiado blandas ni demasiado duras, ¿vale? Pues se ve ahí un poquito más visualmente con esto. Y luego las tipo 5, 6, 7 ya serían heces que cada vez son más diarreicas, deshechas, que no tienen consistencia. Y bueno, pues es una escala que un poquito cada uno puede ver habitualmente en qué escala va. Es cierto que hay personas que tienen problemas que se pasan, ¿no?, de estreñimiento a diarrea. Hay días que van con las heces súper secas y otros que van de diarrea, ¿vale? Pues todo eso nos da mucha información, ¿vale? Así que sí es verdad que si las heces son más del tipo 1, tipo 2, es decir, que son heces muy secas, lo primero que nos tiene que venir a la cabeza es falta de hidratación, falta de tránsito, de fibra, ¿vale?, de herramientas, elementos que simplemente que muevan. Hay personas que incluso hay personas que ya lo saben, que cuando beben menos agua, pues las heces son más secas, ¿no? Pues ver de entrada lo más básico de cara a estas heces más secas, que es esa hidratación, también el movimiento, también el moverse, el deporte también nos ayuda. Y algo también muy importante y muy curioso es la forma en la que defecamos. Claro, todos tenemos una taza de váter en casa y nos sentamos, ¿no?, en la trona y hacemos ahí nuestras necesidades, cuando en realidad, y especialmente personas que tengan estreñimiento, que les cueste un poquito evacuar, lo ideal es subir las piernas un poquito hacia arriba y defecar en cuclillas, como lo haríamos si no tuviéramos inodoros, como lo haríamos en un campo, por ejemplo, ¿no?, con las piernas totalmente dobladas. No hace falta subirse a la taza del váter, simplemente con que pongamos, aunque sea una papelera o un taburete pequeño que nos dé sujeción a los pies, ya estamos generando ese ángulo que permite que la defecación sea más fácil. Esto es muy importante para personas que tengan hemorroides, que tengan divertículos o que simplemente tengan estreñimiento o les cueste ir al baño, ¿vale? Para toda esa parte más del estreñimiento, cosas que son fundamentales, ¿no?, como empezar al menos por ahí. Wow, o sea que los inodoros de hoy en día, o water, o como se llame, no están diseñados para que hacerlo lo más saludable. Hay que hacer un cambio para que sea saludable. Efectivamente, pero además es lógico, o sea, antes de que aparecieran los inodoros, ¿cómo se hacían las necesidades? Pues a cuclillas. De hecho, hay muchos países del mundo que se mantienen esos inodoros, que es un agujero en el suelo, Sí, y sí. ya está, ¿no?
pues en realidad es más fisiológico y es como, pues eso lo haríamos en el campo, como los niños tienen mucha facilidad para tener para hacer esa postura, por ejemplo, ¿no? A medida que vamos creciendo pues lo vamos perdiendo, pero fisiológicamente además es que hay un músculo que se llama músculo puborectal que anatómicamente cuando nos ponemos en 90 grados, es decir, nos sentamos en el trono, ahorcamos el recto, es decir, hacemos que la defecación sea más difícil y tengamos que hacer más presión y eso a la larga pues puede generar también más problemas de suelo pélvico, de divertículos como decía, ¿no? de presión, de hemorroides también, entonces bueno, sobre todo para estas personas sí que es importante. Qué bien. Y cambiando y yendo más a los gases o los pedos, ¿tenemos que fijarnos en algo? ¿Tienen que ser de una forma en específico? ¿Qué mensaje nos dicen de cómo está nuestra salud? Pues, a ver, los gases es verdad que hay mucha gente que dice los gases son normales, son sanos, ¿vale? Entonces, es cierto que se formen gases en nuestro intestino es normal, es fisiológico porque todos los microbios que hay en nuestro intestino, en cuanto le damos algo de comer, fermentan y generan gas. Lo que pasa es que la mayor parte de esos gases tienen que absorberse en el propio intestino y luego se eliminan por otras vías, sobre todo por la respiración. Es decir, que no deberíamos de notar que se generan tanto gas como, bueno, se puede generar un poquito de gas, pero yo siempre digo que es hasta que no cause molestia, ¿no? En el momento que los gases causen molestia, sensación de hinchazón, de distensión, de incomodidad, es un problema. Entonces los gases son sanos, pero no deberíamos de enterarnos. Y si hay algún gas pues que algún gas que algún día pues notemos y se expulse, pues bueno, simplemente que no tenga un olor putrefacto, ¿no? Como que llame mucho la atención. Pero, insisto, no debe causar ninguna molestia. Y si eso lo tenemos normalizado, ¿no? Eso con nuestro día a día, pues tenemos que tratar de buscar qué está pasando, ¿no? Ahí. ¿Y qué podemos hacer o qué es lo que determina nuestra salud intestinal? Es decir, cómo la podemos cuidar, ¿no? O de qué, Claro. de qué depende. Mira, sí quiero hacer aquí un paréntesis, ¿no? De que hay algo que forja nuestra microbiota intestinal y nuestra salud intestinal, que es que nos tenemos que ir para atrás, que es cómo fue el embarazo, nuestro embarazo, cómo fue nuestra vida intrauterina, cómo fue nuestro parto y cómo fue nuestra primera infancia. Esa ventana, ese espacio de tiempo que se llama la ventana de oportunidad, es donde tenemos la oportunidad de crear una microbiota muy saludable, un intestino muy saludable. Por eso, bueno, pues tanta mirada y tanta importancia a mujeres embarazadas, a tratar de que todo ese proceso esté lo menos medicalizado posible, lo más natural posible, parto natural preferentemente, si se puede, evidentemente lo que se pueda, ¿no? Pero si se puede lactancia materna, si se puede evitar antibióticos, gestionar bien el estrés, la alimentación, contacto con la naturaleza desde que la mamá está embarazada y luego el niño, por supuesto, ¿no? Pero fíjate que nos hemos pasado de hace años pues tener problemas y muertes por infecciones, por patologías infecciosas, nos hemos pasado a higienizarlo todo, a matar microbios, a dejar todo limpio y brillante y nos hemos pasado de rosca, ¿no? Lo que se conoce como la hipótesis de la higiene, que hemos pasado de sufrir esas enfermedades infecciosas, hemos pasado a sufrir enfermedades alérgicas, enfermedades autoinmunes, que son patologías crónicas y que están muy relacionadas con esa falta de microbios. Entonces es importante entender que los extremos no son buenos, o sea, no estoy diciendo que haya que volver a lo de antes, por supuesto, pero hay que estar en un punto medio, es decir, hay microbios buenos y microbios malos, pero es que los buenos son necesarios. Entonces un poco entender que parte de nuestra microbiota y de nuestro sistema digestivo se forjó hace años, ¿no? Cuando éramos pequeños. Eso no quiere decir que si ahora yo tengo un mal sistema digestivo no pueda hacer nada, ¿no? Que para eso yo me dedico a lo que me dedico, sino evidentemente cuando somos mayores se pueden hacer cosas, pero eso explica porque hay personas que, bueno, pues tenemos tendencia a tener a lo mejor un sistema digestivo más frágil, más débil. Y luego todos conocemos a personas que comen hasta piedras y nada les sienta mal, ¿no? Y que son todoterrenos. Bueno, pues eso tiene mucho que ver
con esa constitución que hemos forjado con todo este proceso, esa ventana de oportunidad. Eso es lo que más influye verdaderamente a nuestra microbiota y a nuestra salud digestiva. Luego, evidentemente, pues ya durante toda nuestra vida, pues todos los medicamentos que hayamos tomado, no solo antibióticos, por ejemplo, los inhibidores de la bomba de protones tan consumidos, el omeprazol, el ensoprazol, tan consumidos en todo el mundo, generan una disbiosis, porque al final alteran el pH del estómago y eso consecuentemente va a llevar una alteración de los microbios que hay en el intestino. Para que nos hagamos una idea, el ácido del estómago es como nuestra barrera para evitar que todos los microbios que entran en contacto con nosotros se queden en nuestro intestino. De hecho, el estómago debería matar más del 99% de microbios que entran en nosotros. Si quitamos ese ácido con un fármaco, pues claro, tenemos un coladero, tenemos una mayor predisposición a tener patologías digestivas. Entonces, los fármacos son un factor muy importante. La falta de contacto con la naturaleza, al final vivir en la sociedad moderna, en las ciudades, con todo, bueno, las comodidades que tiene, pero también la pérdida de diversidad microbiana es un hecho que ahí lo tenemos. Todo eso va ligado a la alimentación, al sedentarismo, al final el estilo de vida también modifica nuestros microbios, no solo es lo que comemos. Se ha visto, fíjate, que simplemente con que nos dé la luz del sol, fíjate, la luz del sol sobre la piel, evidentemente sin cremas y sin nada de por medio, es capaz de modificar la microbiota del intestino. O sea que nuestros hábitos diarios van a forjar una buena salud digestiva. Y luego el estrés, no solo el estrés físico, sino también el estrés emocional, crónicamente, cuando eso se mantiene de forma crónica, los niveles elevados de cortisol, que es esa hormona del estrés, al final va debilitando el intestino. Y hay muchas mucosas, o sea, la mucosa es esa capa, todo nuestro intestino y todo nuestro tubo digestivo está protegido por una capa de moco protector. Pues esa capa de moco protector, que es fundamental, se ve afectada por esos niveles de cortisol crónicamente elevados. Entonces hay personas que igual dicen, no, si yo tengo una vida completamente saludable, como perfecto, hago deporte, ¿no? Todo bien, pero a lo mejor hay un componente que es el estrés, insisto que a veces es un estrés emocional que puede estar también afectando toda nuestra salud digestiva. Entonces, de alguna manera, no nos podemos quedar con un único factor, sino que hay muchos factores que van a determinar cómo es nuestra salud digestiva. Y si te parece, vamos a ir en detalle en cada uno. Empezando por la alimentación. Entre tantas dietas y tanta confusión que se dice en las redes sociales, ¿qué le dirías a alguien para que gane claridad en cuanto a qué es una buena alimentación? ¿Qué hay que comer y qué hay que evitar? Pues efectivamente, como bien dices, actualmente hay tanta información que hay información contrapuesta y es cierto que muchas veces eso genera una confusión muy grande. Yo siempre parto de la base de, fíjate, en lo que estamos todos de acuerdo, todos los profesionales de la salud, es la base de alimentación saludable siempre es la misma. Es una alimentación a base de productos reales, productos naturales, no ultraprocesados. Es decir, el primer paso, si quieres empezar a comer bien, es dejar de lado, dejar de comer, ¿no? No es que como, sino que no como. Entonces, ¿qué es lo que tengo que dejar de lado? Los productos ultraprocesados. Incluso viendo el aspecto más de la microbiota intestinal, de la salud digestiva, algo que se ha visto que verdaderamente altera la microbiota intestinal son los aditivos químicos, sintéticos, los edulcorantes, el aspartamo, ciclamato, todo esos y muchos otros aditivos, porque cada vez que van estudiando nuevos aditivos van descubriendo cómo altera nuestra microbiota intestinal. Y todos esos aditivos están en los productos ultraprocesados. Ese conglomerado de aditivos con grasas de aceites refinados, con azúcares, ¿no? Con ese conglomerado es lo que más perjudica nuestra salud digestiva y nuestra salud general, ¿no? Y más inflamación nos provoca. Entonces, empezar por ahí. Luego hay un segundo paso, fíjate que dejo para el final lo que hay que comer. Lo primero son otras cosas, es lo que no hay que comer. Y para mí algo muy importante, también es verdad que focalizándome bastante en la parte digestiva, que es que se comen demasiadas veces al día, ¿no? Es el número de veces que se come al día y cuándo comemos.
es tan importante lo que comemos que cuando lo comemos. Lo primero es que estamos preparados para digerir y metabolizar, es decir, gestionar lo que comemos cuando hay luz, durante el día, con las horas de luz. Entonces hay que comer durante el día y no hay que comer durante la noche. Yo sé que a veces es complicado y hay gente que llega tarde de trabajar, vale, aunque sea que la mayor cantidad de comida se ingiera durante las horas de luz, ¿no? Y que algo muy importante es que por la noche dejemos un espacio de mínimo 12 horas entre cena y desayuno, entre la última comida del día y la primera, mínimo 12 horas, que no es tanto, si lo piensas bien, es simplemente cenar un poquito pronto y desayunar un poquito tarde. Empieza por ahí y después tratar de reducir el número de comidas al día. Pues si estoy haciendo 6 comidas al día, porque antiguamente se decía que así el metabolismo iba más rápido, que son cosas que nunca han estado basadas en ciencia ni nada, entender que para justamente mejorar la salud metabólica y también la salud digestiva hay que dar espacio, hay que dejar descanso. Si es que el sistema digestivo se repara solo si lo dejamos descansar. Hay un proceso que se llama el complejo motor migratorio, que son una serie de movimientos que van del estómago al intestino, van recogiendo y eliminando residuos de bacterias, de alimentos, cosas que quedan y previenen lo que es el SIBO, esa hinchazón que decía antes, ¿no? Esos gases. Entonces, eso lo conseguimos si dejamos pues, más espacio entre comida y comida. Yo recomiendo pues, hacer unas 3 comidas al día, desayuno, comida y cena, está bien. Evidentemente, pues paulatinamente, no pasa nada, ¿no? Si estás haciendo 6 comidas al día y pasas a 4, va a estar bien. Pero bueno, que puede ser un buen objetivo el llegar a hacer esas 3 comidas al día y dejar ese espacio de 12 horas entre cena y desayuno. Eso yo creo que sería un paso maravilloso. Antes de empezar a hacer cambios drásticos de alimentación, empezar a organizar, ¿no? Horarios, rutinas. Eso va a ser mucho, mucho mejor. Y luego ya llegamos al campo de bueno, cuáles son los mejores alimentos, ¿no? o cuáles los peores dentro de ya una alimentación más natural. Hay muchos alimentos que no son necesarios, que nos han vendido como necesarios y no lo son, como por ejemplo los lácteos. No son necesarios, si lo quieres se pueden consumir, pero no es necesario. Y aparte que la leche que se consume y se vende actualmente es una leche que desde mi punto de vista ya entraría casi dentro de los ultraprocesados, porque está muy procesada esa leche. Es decir, que dista mucho de lo que es una leche cruda, recién ordeñada. Entonces eso también se ha visto que, sobre todo si hay patologías digestivas, pues puede causar problemas. Las legumbres tampoco es un alimento imprescindible, hay que valorar si te sienta bien, si no. Si se comen legumbres, que sea como se ha hecho toda la vida, que es remojándolas y luego haciendo un cocinado adecuado, ¿no? A cocerlas bien. Pero es que en los últimos años pues han aparecido un montón de productos ultraprocesados, snacks de todo tipo a base de harinas de legumbres y al final eso sí que puede conllevar un problema, porque todos los compuestos antinutritivos que tienen las legumbres, que por algo tradicionalmente se ha hecho así, se ha cocinado de esa manera, pues no lo hemos saltado, ¿no? Sin tener ningún miramiento ni estudiar esto a fondo. Entonces, si queremos cuidar toda esta parte, pues bueno, la legumbre, si te sienta bien, se puede comer, pero como se ha hecho toda la vida, ¿no? Y luego quizás otro alimento que también es bastante polémico es la carne roja sobre todo, que bueno, yo ahí sí que me gustaría puntualizar 2 cosas. Una es que no toda la carne es igual, la calidad de la carne importa mucho. Entonces, bueno, pues una carne de pasto ecológica, ¿no? De animales de calidad, que hayan tenido una vida lo más fisiológica posible, pues van a tener una carne diferente, con una grasa diferente y con unas características diferentes. Entonces, una carne buena yo sí que considero que sea un alimento saludable a incorporar dentro de nuestra comida habitual, ¿no? Pero bueno, valorar también la calidad de lo que estamos comiendo. ¿Y de carne específicamente, cuántas veces por semana recomendás comer carne? ¿Hay un límite o...? ¿Sabes lo que pasa? Que yo sé que pues, siempre me lo preguntan y en clases que doy y demás, ¿no? Es siempre como querer saber. Realmente la prioridad es la calidad. Yo además a los alumnos siempre les digo, mira, si consigues comer carne todos los días de la semana ecológica y de pasto, es muy caro.
llegar ¿no? a hacer eso todos los días. Entonces, que entendamos que normalmente la recomendación que damos es reducir el consumo de carne de supermercado normal, ¿no? Y empezar a incorporar pues una carne de calidad. Podemos comer carne 3, 4, 5 veces a la semana sin ningún problema, ¿vale? Sin ningún problema. Si al final es más, fíjate, es más importante con qué va acompañada la carne que la propia carne. Es decir, la carne la acompañas, es una hamburguesa con su pan, con la bebida, con unas patatas fritas. El problema es lo que va acompañando la carne, no la propia carne. De hecho, en los estudios que hay publicados, de hecho, bueno, yo tengo en la web tengo un artículo que, bueno, revisé toda la literatura científica alrededor de esto porque es un tema muy polémico y los estudios justamente muestran que como coincide que la mayor parte de personas que comen mucha carne suelen fumar más, son más sedentarias, tienen más estrés, comen más azúcar, es decir, tienen unos hábitos de vida más insalubres, pues en los estudios siempre sale mal parada, porque son estudios observacionales, ¿no? Que observan lo que ocurre. Entonces eso al final la carne queda como entredicho y queda, pero el problema no es la carne. En los estudios clínicos, los estudios bien hechos que han hecho, no se encuentran esos efectos tan negativos, no se encuentran efectos negativos al consumo de carne. Entonces, bueno, que es importante con qué lo combinamos. Por ejemplo, una carne con unas verduras, con una ensalada, eso es una combinación estupenda. Sí, y esto de los estudios es muy curioso porque yo también vi algún estudio que decía que la carne causaba diabetes tipo 2 y yo decía, pero es imposible porque no tiene carbohidratos, es como... Pero claro, después vas al estudio y denominan carne a una hamburguesa, a panchos con pan y azúcar. Entonces, claro, es muy importante tener buen criterio científico y tener en cuenta que hoy en día la ciencia como que nos puede engañar bastante con titulares que después son estudios con no tan buen ranking científico. Efectivamente, al final, bueno, a la prensa le encanta los resultados sensacionalistas y de hecho en el año 2015 cuando la OMS emite, no sé si os acordáis, pero bueno, fue muy sonado en todo el mundo, ¿no? Que la OMS emite un informe que decía que la carne roja era cancerígena, la carne procesada todavía más y claro, toda la prensa de todo el mundo lanzó eso como con un titular directamente así y cuando te pones a revisar los estudios, efectivamente son estudios observacionales, que no implican causalidad, que como bien dices, están metiendo en un mismo saco, fíjate, cuando hablan de carne procesada, están metiendo en un mismo saco un jamón ibérico de bellota del más caro que hay, con una salchicha Frankfurt que lleva de todo menos carne. Entonces, claro, es un poco, bueno, vamos a primero aplicar el sentido común y luego sí que revisar bien la parte científica. El problema con la ciencia es que, y te lo digo yo que he estado durante unos años metida en la parte de investigación, cuando hice el doctorado en Escocia y demás, y es algo que si nos queremos aferrar solo al método científico, muchas veces podemos demostrar casi lo que queramos en función de en qué herramientas obtengo o no, qué utilizo, y muchas veces se dejan de lado muchas cosas porque no hay suficientes estudios, ¿no? Y como no hay suficientes estudios, entonces ya queda todo invalidado, cuando en realidad el conocimiento debería ser mucho más amplio, ¿no? Y cuando se estudian, o sea, el método científico te permite analizar cosas muy concretas, muy específicas, pero el ser humano es muy complejo, la alimentación es muy compleja, los alimentos no solo son nutrientes, y este método científico está diseñado más para la farmacología, para la medicina basada en la farmacología. Para eso sí, claro, pero para lo que es la alimentación y la nutrición queda mucho entremedio ¿no? desconocido. Y hay muchas cosas en las cuales no hay interés para que se estudie, porque los estudios requieren de mucho dinero y ese dinero normalmente, la mayor cantidad, viene de las industrias privadas. Entonces al final se acaba estudiando lo que más interesa, ¿no? Eso, mira, hay un ejemplo, por poner un ejemplo que me ha venido ahora a la cabeza, los frutos secos, que los frutos secos es un alimento pues, saludable, que está bien. Si te pones a leer revisiones y estudios sobre los frutos secos, el que sale mejor parado siempre son las nueces.
Las nueces son buenas para todo. Y claro, te pones a ver y es que la industria más potente de los frutos secos son las nueces de California, que han pagado muchos estudios sobre las nueces. Y entonces al final queda la duda, ¿no? De pero las nueces en realidad son las mejores o son las más estudiadas. Y con eso pasa con muchísimas cosas. Entonces, bueno, por eso yo siempre soy partidaria de primero el sentido común, luego la ciencia y, bueno, sobre todo también la experiencia, las medicinas ancestrales que nos aportan mucha información y un poco ponerlo todo en contexto, ¿no? O sea, no dejarla de lado, por supuesto, que nos aporta muchas cosas buenas también, oye, hay que decirlo, pero que con este criterio un poco más del sentido común. Me encanta esa visión. Creo que quedó súper claro qué comer. Hablamos de las legumbres, de los lácteos, de la carne, hablamos de los edulcorantes. ¿Hablarías o tocarías algún alimento más que creas importante evitar o consumir? Mira, tenemos un poquito un hándicap con el pescado, porque el pescado es un alimento saludable, está bien. Por otro lado, tenemos que es uno de los, bueno, el grupo de alimentos que tienen más tóxicos, que aportan más tóxicos, porque el mar está muy contaminado. Claro, pescados y mariscos, el mar está muy contaminado. Luego los pescados y mariscos, de hecho hay estudios donde pues, revisan, cuando hablo de tóxicos hablo de metales pesados, disruptores endocrinos, los famosos microplásticos, que cada vez se habla más de ellos. Pues sí, los pescados y mariscos son el alimento que más aportan. ¿Eso quiere decir que no hay que comer pescado? No, eso quiere decir que, bueno, pues hay algunos pescados que están más contaminados y que tenemos que tener más cuidado, pero pescados, por ejemplo, muy seguros y que no hay problema, pues sobre todo los pescados, cuando hablamos de pescados azules, pues los de pequeño tamaño como sardinas, boquerones, caballas, jureles, todo eso son maravillosos. Simplemente sí que se recomienda no comer las tripas, que normalmente ya se quitan, pero bueno, porque ahí es verdad que es donde más se acumulan los microplásticos. Simplemente quitando las tripas, pues ya está, ya sería suficiente. Aparte, el pescado azul nos aporta esas grasas tan importantes que son los omega 3, que tienen poder antiinflamatorio, bueno, y son muy necesarios para el cerebro, retina, para muchísimas cuestiones. Entonces, pescado azul es muy interesante incorporarlo. Y luego pescado blanco también depende mucho de dónde proceda, ¿no? Comento solo algunos pescados que en general están muy contaminados, como panga, perca, el salmonete de roca también, el emperador, el atún rojo, el que se suele utilizar para la comida japonesa y demás, son quizás de los más contaminados. Pero bueno, un poco entender eso, que no todos tienen tantos tóxicos y hay que buscar, pues, preferiblemente pues, pescados de la zona donde vivamos, que se capturen por la zona, ¿no? Que intentemos también buscar esa parte de proximidad. Súper claro qué debemos comer, también cuándo debemos hacerlo, dejar un poco esa creencia de 5 comidas por día y empezar a hacer menos, 3 o 2, creo que es el número ideal. ¿Qué? Y el cómo quedó súper... Perdón, el qué y cada cuánto hacerlo quedó súper claro. ¿También crees que es importante cómo lo hacemos? ¿Cómo nos alimentamos? Efectivamente, sí, esa es otra pata fundamental, ¿no? Y sobre todo si lo llevamos a la salud digestiva. Evidentemente, la boca es un órgano muy importante, una zona muy importante en nuestro cuerpo, y la masticación es clave. Es decir, que la masticación, masticar bien los alimentos concienzudamente, ¿no? Hacer los líquidos. Y luego el comer tranquilo y relajado. Esto es algo básico que yo creo que todos hemos escuchado alguna vez, pero es algo que cuesta mucho de cambiar, ¿no? Cuando las personas tienden a comer muy rápido, muy ansiosos. Fíjate que el estrés, o sea, cuando estamos en acción, en estrés, con el sistema nervioso simpático activo, que es el del estrés, ¿no? Evolutivamente hablando, este sistema se activaba para huir de los depredadores. Si te viene un león y te va a agredir, pues ¿tú qué haces? Pues o echas a correr o te pones, si te sientes muy fuerte, luchas, ¿vale? Pero o corres o luchas. Pero estás preparando tu cuerpo para una actividad, ¿no? Para algo. Hoy en día, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Sentimos ese estrés. Primero estamos sentados en el sofá o en la silla de trabajar o donde sea, no nos movemos, que es algo que deberíamos movernos para deshacernos y liberarnos de todas esas hormonas del estrés.
Y luego además, si pretendemos comer en ese momento es un error, porque nuestro sistema digestivo está bloqueado. Toda la energía está destinada a huir o a luchar, pero no a comer. Entonces, para comer necesitamos lo contrario, ¿vale? Es buscar esa calma, esa relajación, y si no, a veces es que vale la pena no comer, ¿sabes? Si tienes que comer rápido, angustiado y fatal, pues vale la pena no comer, ¿no? Pero el comer tranquilo, relajado, masticar, es algo fundamental. Y claro, muchas personas con el mundo moderno, de repente vivimos con más estrés, con eso de más ansiedad, y nos damos cuenta. Yo a veces, por ejemplo, me doy cuenta de que estoy comiendo y termino de comer y digo, wow, tipo, lo comí medio que mecánicamente Sí. o claro, como si es algo que hay que hacer. De repente no lo disfruté al máximo y no lo hice lento, ¿no? ¿Qué estrategias se pueden aplicar para dejar ir como esa ansiedad o ese comer rápido? ¿Qué podemos hacer para comer con tranquilidad? Lo primero, y lo que yo veo muchas veces, es que eso pasa porque mientras comemos estamos haciendo otra cosa, que puede ser mirar el móvil, ver la tele, estamos distraídos. Esto incluso desde la infancia. O sea, hay niños a los que se les pone la tablet para que coman, que yo todos mis respetos a todos los padres, que cada uno lo hacemos lo mejor que podemos y sabemos, pero es verdad que ahí estamos generando un condicionamiento hacia la comida erróneo, ¿vale? Y que a la larga eso puede tener consecuencias. Ya cuando somos mayores y adultos, pues lo primero es apagar todos esos dispositivos y si comemos, comemos. Y simplemente con eso ya vamos a ser conscientes de lo que estamos haciendo. Hay que tratar de llevarlo a la conciencia, ¿no? De estamos comiendo, tratar de saborear, de agradecer lo que estamos comiendo. Antiguamente se hacían oraciones, pero en realidad es agradecer la comida que tenemos, ese momento que tenemos, y luego, bueno, pues tratar de cada bocado que damos dejar el tenedor o la cuchara en la mesa, ¿no? Eso es como la norma. Cada vez se deja en la mesa, se mastica y luego se vuelve, ¿no? No estamos ahí engullendo. Y así como es importante lo que comemos, hablemos un poco de la hidratación, de consumir agua, qué cantidad de agua o cómo nos hidratamos verdaderamente. Bien, pues la hidratación es muy importante y el tipo de agua que bebemos es muy importante, porque al final somos mayoritariamente agua y es necesario esto, ¿no? Entonces, es cierto que hay que beber agua, pero hay que beber agua que nos hidrate. Si bebemos agua, por ejemplo, imagínate agua destilada, recogemos el agua de la lluvia y nos la bebemos, ese agua no hidrata. Ese agua en realidad nos deshidrata, porque en realidad va a expulsar minerales de nuestro cuerpo. Es muy importante que el agua que bebamos tenga suficientes minerales para que ese agua se quede con nosotros y nos hidrate. Entonces, lo ideal, no sé, bueno, pues al final cada uno en el país que viva, donde esté, pero por norma general, si tenemos un agua potable que nos llega a casa, lo ideal es aplicar un filtro en nuestra casa que nos elimine aquellos que se ponen en el agua para matar microbios, que es el cloro normalmente, ¿no? Entonces, colocar un filtro en casa que nos elimine el cloro, trialometanos, que son elementos que se forman a partir del cloro cuando reaccionan con microbios, con elementos de este tipo. Y algunos residuos que también hay en el agua corriente, filtros de carbono normalmente se suelen utilizar, dependiendo también de la zona donde se viva, pero ese sería la mejor opción, porque luego también tenemos las aguas embotelladas, pero con las aguas embotelladas tenemos el problema de los microplásticos y toda esa parte que sabemos que los plásticos de la botella migran y acaban en el agua. Entonces, por eso yo soy más... ¿Cómo es el tema de los microplásticos? ¿Cómo es exactamente? Los microplásticos es que vivimos en un mundo pues que usamos plástico para todo y hay residuos de plásticos por todo el mundo, especialmente en el mar. Pero en todo el mundo pues hay muchos residuos hay mucho plástico, ¿no? Mucho residuo de plástico. Ese plástico se ha ido degradando, se ha ido haciendo en trocitos pequeñitos, 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 y esos trocitos pequeñitos de plástico acaban en muchos lugares. Como decía antes, en los pescados hay muchos peces con microplásticos. Por suerte, entre comillas, se acumulan en su sistema digestivo. Entonces, cuando les quitamos las tripas, quitamos la mayor
cantidad de microplásticos, ¿no? Pero todo lo que son aguas o bebidas, bebidas, que claro, hablamos del agua, pero mucho peor otras bebidas que tienen el problema de la bebida y los microplásticos. Entonces, todas las bebidas que van en plástico, comidas envasadas en plástico, tuppers de plástico, que además esto empeora cuando se calienta, es decir, si tú tienes un tupper de plástico y pones comida caliente, pues ese plástico va a migrar pequeñas cantidades de sustancias que componen ese plástico al alimento. Entonces, de alguna manera, especialmente todo aquello que tiene contacto con lo que vamos a comer o beber, tratar de evitar el plástico. Mira, hay un estudio que analizaba, ¿sabes? Los vasos de plástico, los vasos de plástico de usar y tirar. Bueno, pues simplemente rellenando, usando un vaso de plástico, estamos ingiriendo microplásticos, simplemente por rellenar, aunque sea agua y aunque sea agua del tiempo, hay microplásticos. Hay un estudio, fíjate, que analizó biopsias, es decir, hacen una endoscopia en personas, en muchas personas, algunos con cáncer de colon y otros sin cáncer de colon, lo hacían en muchos tipos de personas. En el 100% de las personas había microplásticos en sus intestinos. Es decir, todos nosotros seguramente tendremos microplásticos en nuestros intestinos. El cómo repercute eso en la salud es lo que no tenemos claro todavía, pero seguro que repercute y seguro que es un factor más causal de tanta patología digestiva que tenemos hoy en día y de otra índole, ¿no? Pero sí que viene siendo un problema, igual que en los animales se ha visto que se acumula en el sistema digestivo, pues en los humanos parece que también. Y aunque no lo queramos, yo os digo que hay muchos alimentos, muchas bebidas, muchas cosas con las que tenemos contacto con estos microplásticos. Claro, así que cuanto más, por ejemplo, cuando hablamos de tuppers, pues intentar buscar más pues el acero inoxidable, el vidrio, otros materiales más seguros. Esos son los mejores. Por ejemplo, yo cuando vi este tema de los microplásticos, yo antes de vez en cuando me gusta mucho el café y a veces voy a una cafetería y te lo sirven en el típico vasito y vi un estudio que hablaba sobre eso y ahora voy como con mi propia botella si es que voy a una cafetería, ¿no? Claro, eso es lo ideal. Claro, y yo ahora, por ejemplo, no estoy en mi país, en mi casa, estoy como de viaje aprendiendo inglés. Y claro, yo en mi casa tengo un filtro para el agua y tomo agua de filtro. Pero acá no tengo un filtro, entonces el agua que tomo es como agua embotellada y de plástico. Claro. ¿Qué puede hacer una persona que está de viaje o que es bueno tipo comprarse un filtro o qué hacemos en ese caso? A ver, yo ahí valoraría, es decir, si el viaje es muy largo, es decir, imagínate, vas a estar meses en un sitio, quizás sí que vale la pena comprar una jarra con un filtro que te permite, pues allí donde estés, esa temporada, usar esa jarra y luego te la llevas para casa si puedes, o la vendes o lo que quieras, ¿no? O la regalas. Pero también depende, si vas a estar unos días, pues también hay que poner en la balanza. Tampoco pasa nada porque unos días bebamos agua embotellada. También es verdad, se podría buscar más aguas embotelladas en cristal, en vidrio, que también las hay. Es cierto que también hay estudios que han visto que también tiene microplásticos porque los lugares, bueno, por la industria, ¿no? donde se ha manipulado y demás, pero bueno, siempre va a tener algo menos. Entonces, bueno, ahí yo ahí te diría, depende del tiempo que vayas a estar, buscar una opción u otra. Sí, siempre hay alternativas. Y después yo también escuché algo, pero no sé hasta qué punto es así, sobre las típicas bolsitas de té que también tienen microplásticos. ¿Cómo es eso? Eso es. Ese es otro de los focos, porque como decíamos, ¿no? Hay muchos lugares de donde pueden proceder esos microplásticos. Las bolsitas para hacer las infusiones, por mucho que vendan que son naturales, o sea, si fueran de papel se desharían con el agua caliente. Entonces siempre hay algún material que contiene algún tipo de plásticos y hay estudios donde han visto que en esas infusiones, cuando hacemos nuestra infusión, en ese líquido hay microplásticos, o sea, es como una infusión de plantas y de microplásticos. Entonces lo ideal, si somos asiduos de utilizar infusiones, pues lo ideal es comprar la planta a granel, hacer la infusión y usar un colador de acero inoxidable de toda la vida y ya está.
¿no? Pero es cierto que las bolsitas es otro punto importante. Y una de las cosas creo que también más interesantes en cuanto a la salud intestinal es esa conexión que hay entre el intestino y el cerebro. ¿Cómo es esto exactamente y cómo influye en cómo nos sentimos? Pues efectivamente el intestino y el cerebro están directamente conectados. Ahí existen entre 500 y 600 millones de neuronas en nuestro intestino. Son menos que la de nuestro cerebro, evidentemente, pero hay una red neuronal brutal que está totalmente conectada con nuestro sistema nervioso central y en constante comunicación. Esa comunicación es bidireccional, va de arriba a abajo y de arriba a abajo y de abajo a arriba. Hay muchas formas por las cuales se comunican estos dos cerebros, ¿no? Estos dos sistemas nerviosos. Uno de ellos, y el principal, es el nervio vago. El nervio vago es el nervio más largo del cuerpo, más grande, que comunica en realidad todos los órganos de la cavidad abdominal y torácica con el sistema nervioso central. Según cómo esté el intestino, de cómo sean los microbios, cómo sea el tránsito, si hay una inflamación en el intestino, eso va directamente a señalizarse en nuestro sistema nervioso central. Está muy descrito el cómo estos problemas digestivos pueden generar problemas de depresión, de ansiedad, de estado de ánimo. De hecho, eso yo lo veo con los pacientes a diario, es decir, que vienen a tratarse de un problema digestivo, pero casi siempre esto viene acompañado de mucha tristeza, de apatía, de agotamiento mental, ¿no? de baja autoestima, de una calidad de vida, ¿no? a nivel de percepción pues muy alterada. Y cuando mejoramos la salud digestiva, nuestro estado de ánimo también mejora, y es algo maravilloso de entender, y yo siempre intento que los pacientes lo vean, lo sepan, lo conozcan, porque es diferente sentirte triste sin que te pase nada, o sea, sin que esté justificado, hablamos de una tristeza, apatía, depresión, sin que esté justificado. Es diferente entender ese proceso, entender que esa hinchazón, esos gases, ese estreñimiento, esas heces mal formadas pueden ser la causa de ese malestar, ¿no? De ese decaimiento que tengo. Y viceversa. Viceversa, ¿qué significa? Pues que si yo vivo una vida pues estresante, si estoy mal con mi pareja, si discuto con mis padres, si estoy mal en el trabajo, eso te va a repercutir en tener dolor abdominal, acidez, reflujo, hinchazón. Eso es así, o sea, ¿no? Es esa bidireccionalidad de la que hablamos que es tan importante. Yo siempre digo que hay que trabajar en las dos direcciones, es decir, trabaja tu aspecto más emocional, psicológico, trabaja esa parte, y mientras trabajamos toda la parte digestiva microbiana, porque hay patógenos, hay microbios que son patógenos intestinales, que están fabricando sustancias inflamatorias para el cerebro, que están inflamando nuestro cerebro. Entonces tenemos que controlar a esos microbios, tenemos que mejorar la ecología microbiana para desinflamar nuestro cerebro. Entonces me parece muy importante comprender eso, ¿no? Y saber que tenemos esa herramienta, esa conexión. Se habla mucho incluso se habla de psicobióticos, que son probióticos más enfocados a ese estado de ánimo. Yo no soy tan partidaria y sé que no funciona así, es decir, la salud digestiva no funciona, me tomo un probiótico y esto lo soluciono, no funciona así, pero sí que funciona vamos a hacer un tratamiento para mejorar la ecología microbiana y veremos luego resultados también en el estado de ánimo, claro que sí. Claro, yo vi que como el 95% de la serotonina, que se puede decir como que es la hormona de la felicidad, se produce en el intestino. O sea que se podría decir que gran parte de nuestra felicidad está determinada por lo que comemos. A ver, es cierto que la serotonina, la mayor parte se fabrica en el intestino, pero también es cierto, o sea, si somos puristas y vamos a ver bien exactamente a qué se refiere, ¿no? Esto, es cierto que la serotonina que se fabrica en el intestino tiene un papel diferente. De hecho, fíjate que la serotonina tiene un papel muy importante en el tránsito intestinal. Por ejemplo, las personas más estreñidas fabrican menos serotonina en su intestino. Pero esa serotonina no es tan fácil que llegue al cerebro, que atraviesa la barrera hematoencefálica y demás. Sí que es cierto que indirectamente puede repercutir en los niveles de serotonina cerebral, ¿vale? Entonces, sí, pero fíjate que hay tantos mecanismos
he hablado de nervio vago, ¿no? Que era como la carretera, es el nervio que directamente se comunican en el mismo momento ambas, ¿no? Pero luego hay muchos otros mecanismos, por ejemplo, sustancias que se fabrican en el intestino que viajan al cerebro. Pero mucho más allá de la serotonina, por ejemplo, que la serotonina no llega a atravesar la barrera hematoencefálica, es decir, no llega a entrar al cerebro, pero hay muchas otras sustancias que sí y que van a tener una repercusión directa, ¿no? Por eso, o sea, es cierto que la mayor cantidad, la mayor parte de ese estado de ánimo procede del intestino, de cómo estén nuestros intestinos, pero es cierto que los mecanismos, a medida que han ido investigando en la ciencia más de la microbiota, de estudiar, que es cierto que en los últimos años ha avanzado muchísimo, pues empiezas a ver que a nivel analítico es súper complejo y hay un montón de moléculas implicadas, ¿no? en todo este aspecto. Yo me quedaría más con esa relación que está muy descrita, que si el intestino está inflamado, el cerebro está inflamado. Y esto al final nos lleva a pensar que pues, una alimentación que favorezca procesos no más antiinflamatorios también va a favorecer un cerebro más desinflamado. Entonces, y ahí entran muchos más aspectos, ¿no? De la alimentación, de la microbiota, ¿no? Hay que cuidar ese estado de inflamación de nuestro intestino. Y eso del cerebro inflamado, la neuroinflamación, ¿qué es Sí. exactamente y cómo puedo saber como mi grado de inflamación? ¿Hay alguna forma de saberlo? A ver, cuando hablamos de la neuroinflamación, muchas veces nos referimos a, he citado antes la membrana hematoencefálica, que de alguna manera es un tipo de membrana, es una membrana que separa pues, el sistema nervioso central del resto del cuerpo, ¿no? Para evitar que entren sustancias extrañas pues a un lugar muy importante del cuerpo. En realidad, la estructura de la membrana hematoencefálica es la misma que la del intestino. Y por eso hay esa relación tan estrecha entre una y otra, ¿no? Cuando esta membrana hematoencefálica se inflama, es decir, el sistema inmune pues, se enfada y emite señales no buenas, ¿no? De inflamación, de lucha, sobre todo es de lucha, ¿no? El sistema inmune está como intentando deshacerse de elementos extraños, entonces se inflama con tal de protegerse, ¿no? Vamos a proteger para que aquí no entre nadie, se bloquee todo y ya está. No es que haya una manera directa, digamos, una analítica clara de decir voy a ver si tengo neuroinflamación, pero de alguna manera, mira, uno de los signos más evidentes, síntomas que podemos tener presente, es esa sensación de niebla mental, de embotamiento, ¿no? Muchas personas lo describen así, es una sensación como de inflamación leve y crónica en nuestro cerebro. Que está, ya te digo, muy conectada con el estado de nuestro intestino y muchas personas ya lo observan así, ¿no? Y seguramente a alguno de los que nos está escuchando le ha pasado alguna vez, que fíjate, simplemente con el hecho, imagínate que ahora estás de viaje, ¿no? Como tú ahora, Sí. y imagínate que llevas 3, 4, 5 días fuera de casa y no logras ir al baño, porque no estás en tu casa, no estás en tu baño, no tienes tus mismos ritmos y todo se desajusta. Simplemente con estar 3, 4 días sin ir al baño, muchas veces podemos empezar a sentir algunos síntomas de neuroinflamación, ¿no? Ostras, la cabeza no me va igual de lúcida, no tengo la misma memoria, no estoy igual de ágil y eso está muy relacionado con esa inflamación que empieza a haber en la membrana intestinal. Ujú. Y mencionabas también la relación con el sistema inmune. ¿Cómo es esta relación entre el intestino y el sistema inmune? Que de repente muchas veces vemos el sistema inmune que la única forma de protegernos es mediante vacunas o lavándonos bien las manos o solo con suplementos, pero realmente creo que hay toda una parte que incluso es mucho más importante, que es esta salud intestinal. ¿Cómo es esta relación? Sí, totalmente. Simplemente entender que el 80%, más del 80% del sistema inmunitario está en el intestino. ¿Eso qué quiere decir? Que si estamos hablando de, por ejemplo, una persona que tenga una patología autoinmune, una artritis reumatoide, un hipotiroidismo de Hashimoto, cualquier patología autoinmune, hay que revisar muy bien cómo está el intestino, porque la mayor parte del sistema inmunitario está en el intestino y está muy descrito como la alteración de los microbios intestinales
o sea, todos los microbios que hay en nuestro intestino están hablando directamente con nuestro sistema inmunitario constantemente. Es decir, que si hay microbios patógenos, el sistema inmune los está reconociendo. Y si los reconoce, genera un estado de inflamación. Dice, esto es malo. Entonces me inflamo y genero pues una lucha, y eso es inflamación. Eso, mantenido en el tiempo, puede llevar a un estado de inflamación crónica de bajo grado. Hay muchas patologías en la actualidad. Las patologías crónicas están asociadas a una patología, o sea, una situación de inflamación crónica de bajo grado. Entonces, si queremos fortalecer el sistema inmunitario, lo primero no son ni los fármacos, ni los suplementos, ni nada de eso. Lo primero es cuidar nuestra microbiota, cuidar nuestro intestino. Y otra cosa muy importante, que no va directamente con esto, pero es que nos dé la luz del sol, exponernos al sol y ir con los ritmos circadianos, porque eso afecta directamente al funcionamiento del sistema inmunitario. Hay muchos aspectos, por ejemplo, los tóxicos también. La exposición a tóxicos hay que cuidarla, porque si nos estamos intoxicando con algún elemento, nuestro sistema inmune también tiene una función de eliminar esos tóxicos. Entonces va a estar pues, trabajando en ello, y va a dejar descuidadas otros aspectos. Entonces, siempre que haya patologías autoinmunes, alergias, que cada vez hay más alergias, hay que dirigir la mirada al sistema digestivo, a los tóxicos también, por supuesto, al estilo de vida, no, pero a forjar bien toda esta salud digestiva primero. Me gustaría continuar con lo que mencionabas del sol, que es importante. ¿Cuál es la mejor forma de exponernos al sol? Bueno, yo voy a decir algo que después de ser madre, pues he tratado, cambia un poco esta mirada, que creo que tenemos que empezar desde bebés, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque si desde bebés embadurnamos a nuestros niños con cremas solares todos los días y no fortalecemos su piel desde que son pequeños, cuando seamos mayores, pues no vamos a tener una piel tan fuerte, tan adaptada a la exposición al sol. Eso de entrada, ¿no? Porque después no es lo mismo también, es verdad, el tipo de piel, en el lugar del planeta donde vivamos, no es lo mismo, evidentemente, pero tiene mucho que ver cómo ha sido nuestra infancia y cómo nos hemos expuesto en nuestra infancia. Entonces, la exposición ideal, pues es la exposición, como se ha hecho toda la vida, que es progresiva, paulatina y sobre todo diaria. Es decir, lo que no puede ser es que lleguen 2 meses en verano y me ponga en la playa a tomar el sol y quemarme. Eso no tiene ninguna lógica y eso no es bueno. Pero lo que hay que hacer es exponernos todo el año, durante todo el año, para fortalecer la piel, para generar, bueno, pues lo que llaman el callo solar, que es un poco esto, ¿no? Esa exposición habitual, constante al sol, sin crema de sol y sin gafas de sol y sin nada que nos proteja. Y entonces, cuando llegue el verano, estaremos más protegidos, evidentemente en las horas del centro, ¿no? Depende de dónde vivamos, estoy pensando yo ahora allí, pero cuando haya una incidencia solar más fuerte, pues evitar esos picos, esas horas. No es bueno quemarse, evidentemente, ¿no? Entonces, lejos de eso, exposición solar constante y diaria. Y luego hay otro, perdona, hay otro punto más, que es la fotoprotección interna. Es decir, el tener una buena carga de antioxidantes, el comer suficientes antioxidantes, permite que nuestra piel se oxide menos y se dañe menos con el sol. Entonces, por eso también es empezar a hacer todo ese cambio de alimentación, de hábitos, de rutinas, y asegurar ese aporte de antioxidantes, sobre todo pues con hortalizas, especias. Las especias son unos grandes vehículos de antioxidantes. De hecho, siempre digo, intento, ¿no? que pues en cada plato pues hay alguna especia por ahí. Y sobre todo eso, hortalizas, especias, algunas frutas, ¿no? Que nos ayuden a aportar esa carga antioxidante y protegernos desde dentro. Claro. ¿Y cuáles son las especias que más recomendás y cómo podemos integrarlas en nuestra vida? Mira, todas las especias tienen propiedades maravillosas, aportan antioxidantes, compuestos fenólicos. Entonces, también depende de dónde vivas, pues seguramente usamos especias diferentes. Quizá, bueno, así como algo especial,
Yo hice mi tesis doctoral, la hice sobre aceites y la estabilidad oxidativa de los aceites y también el uso de especias para proteger a los aceites. Entonces sí que hay una especia, que es el romero, que es muy eficaz para proteger de la oxidación de los aceites. Entonces, si vamos a hacer algo pues con aceite, ya puede ser a la plancha o cualquier preparación que lleve aceite, es bueno espolvorear un poquito de romero, idealmente romero en polvo, porque de esa manera vamos a proteger ese aceite, el que sea, pues de su oxidación, reducirla, ¿vale? Porque nunca va a ser cero, pero bueno, al menos reducirla. Fuera de eso, yo te diría las especias que te gusten, que te apetezcan más, porque sí que hay algunas, mira, como el ejemplo que pusimos antes, hay algunas mucho más estudiadas, como la cúrcuma, que tiene propiedades casi milagrosas, pero también es verdad que es de la más estudiada. Entonces la cúrcuma está muy bien, pero bueno, el jengibre, el tomillo, el orégano, todos son maravillosas. Buenísimo. Y mencionaste el tema de los aceites. Sí. Como que hay muchísimos tipos y también genera confusión, aceites vegetales, de girasol, aceite de oliva virgen extra, aceite de coco, es como que hay un montón. ¿Hay unos mejores que otros? ¿Cuáles hay que evitar? ¿Cuáles son mejores? Pues mira, para el primer requisito, lo más importante siempre es que los mejores aceites serán los aceites vírgenes, aceites que no estén refinados. El problema es que, por ejemplo, en todos los productos ultraprocesados o frituras que se hacen por ahí a nivel industrial o restauración, se utilizan siempre aceites refinados por el coste, básicamente, ¿no? Aceites pues de girasol refinados, aceites de cualquier semilla refinado. Entonces, lo primero es que sea virgen. Y a partir de ahí, si queremos utilizar un aceite para cocinar, sí que tendremos que dar preferencia o un aceite de oliva virgen o una manteca de cerdo, por ejemplo, que también tiene una estabilidad bastante buena, serían las opciones más estables, más resistentes. Luego hay algunas otras que, aunque no sean tan estables, añadiendo especias y tratando de no subir mucho las temperaturas, pues bueno, podrían utilizarse, que es el aceite de coco y el ghee, que es la mantequilla clarificada que se usaba tradicionalmente en algunos países. Bueno, ahí no son tan estables a temperaturas tan altas, pero bueno, usando especias y demás, pues podría estar bien. También hay que adaptarse un poco pues a la zona donde vivimos, la disponibilidad de aceites y grasas que pueda haber en cada lugar. Pero para utilizar en crudo, yo ahí sí que buscaría los aceites más tradicionales de cada zona y buscar su versión virgen. Puede ser un aceite de oliva virgen, incluso, fíjate, un aceite de girasol, que el aceite de girasol siempre es refinado, ¿vale? El 99,9% de veces siempre es refinado. Si encontramos un aceite de girasol virgen, que existen, ¿vale? Se venden, que es un aceite que sabe a pipa, que es un aceite muy diferente, para consumir en crudo tampoco sería un problema, ¿vale? El problema viene en el proceso de refinado. Súper claro. Y después, en cuanto a la suplementación o suplementos, ya sean suplementos en general o probióticos y prebióticos, ¿recomendás alguno? A ver, la suplementación es cierto que yo la utilizo en consulta, la utilizamos mucho para mejorar diferentes aspectos de salud, siempre teniendo en cuenta que es un tratamiento colateral o ayudante al principal, que son los cambios de alimentación, de estilo de vida, ¿no? De los que van más allá a buscar, ¿no? Que van a cambiar cosas más profundas del ser humano. Los suplementos nos pueden ayudar a algunos procesos. Es cierto que la suplementación, desde mi punto de vista y quizá por mi forma de trabajar, siempre trato de buscar una finalidad y, o sea, que tenga un objetivo claro en cada persona, ¿no? Que todos nos tenemos que suplementar de 4.000 cosas, pues no. Es verdad que hay algunos suplementos que sí que te diría, hombre, ¿pueden estar bien en la mayor parte de personas? Pues seguramente sí. Por ejemplo, el omega 3 difícilmente se consume y se está consumiendo. Si preguntas, ¿no? ¿Cuántas personas comen pescado azul de pequeño tamaño 2 o 3 veces a la semana? Pues a veces no es suficiente. Entonces, el omega 3, especialmente el DHA,
es un ácido graso, es una grasa muy importante para el sistema inmunitario, para controlar la inflamación, para el sistema nervioso, para la piel, para muchísimas cosas. Entonces, bueno, pues puede estar bien, sí, vale, me parece bien. El magnesio también es algo que suele estar en déficit por el estilo de vida que llevamos, la alimentación, el estrés, el tipo de alimentos que se comen. El magnesio es cierto que es un mineral pues muy importante y que se podría suplementar. Sí, insisto, que quizás sería lo idóneo buscar en cada persona, ¿no?, qué es lo que busca o qué es lo que necesita, dosis, tiempo, pero bueno, el omega 3, el magnesio y la vitamina D, seguramente, si no nos da suficiente sol, también es otro, ¿no?, para mí la tríada básica, digamos, pues serían esos tres. Luego hay muchísimos suplementos que utilizamos en consulta, pues más, por ejemplo, enfocados a la salud digestiva. Utilizamos muchas plantas medicinales, herbáceos, que ayudan a controlar esos patógenos, ¿no? En vez de antibióticos, pues tratamos de utilizar más herbáceos que ayudan a controlar. Estoy hablando sobre todo de situaciones de SIBO, de sobrecrecimiento bacteriano, que muchas veces se utilizan antibióticos, pero es que lo que buscamos es mejorar la ecología microbiana, no matar microbios, sino mejorar la diversidad de los microbios, mejorar la calidad del intestino. Entonces ahí sí que usamos mucho plantas medicinales con actividad antimicrobiana, y luego pues probióticos, reparadores de la mucosa intestinal, que nos ayuden, pues el aceite de espino amarillo, la glutamina, vitamina A, muchísimos suplementos que en función de la persona nos pueden ayudar a esto, ¿no?, a hacer estas acciones. Luego, pues para detoxificar el hígado, para el sistema nervioso central. Hay muchísimos suplementos que pueden apoyar algunas funciones. Claro, pero no son el epicentro. Eso viene a ser más... No deberían ser. ¿Sabes por qué? Porque si no vamos a cambiar los fármacos por suplementos, claro, y entonces nos vamos a volver a equivocar, cuando en realidad lo que hay que hacer es basar el cambio en los hábitos de vida. Y a partir de ahí el suplemento que sea algún apoyo a un proceso, ¿no? Por eso digo muy bien, y yo siempre se lo explico a los pacientes, que esos suplementos tienen un objetivo concreto y normalmente un timing, ¿no? Lo vamos a usar este tiempo y con este objetivo, ¿no? Pero no es dar suplementos por dar, porque no solucionan los problemas. Súper interesante. Y después, pasando más a la sección en busca de reformar el sistema de salud, yo estudiando medicina veo como que el sistema de salud hace un gran trabajo, pero al mismo tiempo hay un montón de cosas que se pueden mejorar, y a mí me gusta incluir esto en los podcasts como para reflexionar un poco o tener ideas de qué cosas se pueden integrar en el sistema para que estén como al alcance de todos. ¿Qué principal problema o falla ves en el sistema de salud hoy en día? A ver, hay muchos problemas, ¿vale? Pero hay un problema de base, que es que la salud está enfocada en la enfermedad y no está enfocada en la prevención y en la salud. Entonces, como, ¿no?, antiguamente en los médicos chinos, que lo que hacían es cuidar a las personas para que no enfermaran, y se premiaba a las personas que no enfermaban. ¿Por qué? Porque se había trabajado en los hábitos de vida, el estilo de vida, ¿no?, en lo que verdaderamente protege o mantiene la salud. Entonces yo creo que hay que empezar desde la prevención y hay que empezar desde la infancia. Yo hay algo que aprendí con mi madre, que por suerte mi madre pues se dedica a la salud natural desde antes que yo naciera, o sea que ya nací en un contexto pues muy saludable, por decirlo de alguna manera, y me enseñó cosas que yo con el tiempo fui creciendo y he ido chocando o viendo, ¿no?, la importancia que es la educación desde casa. Si no se puede desde el sistema sanitario, pues al menos desde casa, pero algo tan básico como si a ti te duele la cabeza, ¿qué haces? Pues la mayor parte de personas pues igual se toman un ibuprofeno o un antiinflamatorio, y además casi como preventivo, ¿no? No vaya a ser que me vaya a doler la cabeza. Es un poco la falta de sufrimiento, es decir, de permitir que si nuestro cuerpo está diciéndonos algo, permitir que lo diga. Permitir que si un día tienes fiebre, pues es una señal que te está dando tu cuerpo de que está ocurriendo algo y que la fiebre es curativa y la tenemos que dejar, ¿no? Tenemos que mantenerla y acompañarla. Tenemos que acompañar la fiebre, no tenemos que cortar la fiebre. Entonces, si tengo un dolor, una molestia,
no se trata de normalizar molestias, se trata de entender que, sobre todo cuando son problemas agudos y pequeños, son señales. A ti cuando te sale una señal en el coche de roja, que pasa algo, no le pones una tirita encima para no verla, la llevas al taller. Pues esto es lo mismo, ¿no? Si te sale una señal, tienes que buscar de dónde viene ese problema y solucionarlo. Pero la medicina actualmente, por desgracia, pues muchas veces pone parches y al final se cronifican y se generan muchas patologías asociadas. Que no directamente digo que sean de los fármacos, aunque hay muchas iatrogenia, muchas patologías que sí, pero es de tapar los síntomas, ¿no? Tienes desde la infancia, tienes una dermatitis, tienes un niño con piel atópica, dermatitis, corticoide. Tiene más dermatitis atópica, más corticoide. Y ese problema, en realidad, lo único que estamos haciendo es poner un parche, y ese problema va a salir de otra manera más adelante. Y la medicina china ya lo describí hace miles de años, esa conexión de la piel con el pulmón. Y cuántos niños hay que pasan de la dermatitis atópica, del problema en la piel, después al asma, a problemas pulmonares. ¿No? Sí, vale, la piel ya está bien, pero hay problemas más profundos, más complejos. Entonces, bueno, un poquito por no desviarme mucho, yo creo que tenemos un problema de educación sanitaria desde la infancia, ¿no? Que creo que habría que empezar por ahí, por las familias, por la infancia y por el colegio, porque en el colegio nos tendrían que enseñar cosas tan básicas como resolver cosas sencillas en casa. Mira, yo con mi madre hace unos años, bueno, ya hace bastantes años, escribimos un libro que se llama Remedios naturales al alcance de todos, que va un poco buscando esto, el cómo poder resolver esas pequeñas dolencias, esas cositas agudas que pasan en casa, que no hay que poner parches, que hay cosas naturales también que podemos utilizar para acompañar todos esos procesos, ¿no? Y nos ayuden a entender por qué ocurren y a poner una solución más natural. Entonces, bueno, pues por ejemplo hay cosas que se deberían de trabajar en la infancia, en los colegios incluso, ¿no? Hábitos de vida, alimentación. ¿Cómo puede ser que nos expliquen cosas tan básicas como alimentación, cocinar, que vamos a cocinar el resto, deberíamos de cocinar el resto de nuestra vida, ¿no? Entonces, para mí hay una parte que empieza en la infancia y en la educación, muy importante. Sí, yo creo que la educación es súper importante. A mí me encanta, de hecho es el motivo de este podcast, Educación en Salud. A mí lo que más me cambió la salud no fue un fármaco, fue educación. Y yo creo que sería como súper interesante que exista algo así como una Academia Mundial de la Salud o algo así, en donde esté la información al alcance de todos, incluso integrado en el sistema educativo, para que todos tengan como ese conocimiento, ¿no? Que de repente hoy no está tan a nuestro alcance ese conocimiento, incluso está medio sesgado por industria alimenticia, industria farmacéutica, mitos, anuncios de televisión que solo quieren vender un producto, y al final estamos súper confundidos en realmente qué es lo saludable, ¿no? Totalmente. Yo creo que ahí sí que es cierto que hoy en día, como empezamos diciendo, hay muchísima información, ¿no? En redes sociales, en internet, hay muchísima, pero es difícil al final también el saber localizar e identificar. El problema de esto es que, pues como hay muchos intereses detrás, pues a veces también es difícil, ¿no? El hacer algo así como lo más ambicioso a nivel mundial, ojalá, ¿no? Ojalá hubiera algo así que no esté corrompido por la industria alimentaria y la farmacéutica. También es cierto, y no quiero dejar de decirlo, que por supuesto que hay muchos fármacos y muchos avances de la medicina que salvan muchas vidas y que hay que acudir a ello cuando se necesita. O sea, eso no lo he dicho, pero sí que quiero que quede dicho que hay cosas o sea, que esto no se trata de escoger una vía u otra, ¿no? Que hay gente que dice, no, si tú vas por lo natural, lo otro no. Si es que esto, por eso siempre hablo, la medicina integrativa, la auténtica medicina integrativa es la que integra todo, es decir, la que integra toda esta sabiduría popular, los remedios tradicionales, los hábitos de vida, lo que es la prevención, que es lo que debería ser la salud.
es la prevención, y en el caso de que aquello falle, no haya podido ser, requerimos de un fármaco, una intervención, una cirugía, hombre, por supuesto, o sea, ¿no? Es la primera que vamos a necesitar y a buscar eso, pero hay que buscar herramientas para no llegar a requerirlo. Sí, yo creo que está claro que no es eliminar lo que ya está y crear algo nuevo, sino por Eso eso es. justamente es como reformar, ¿no? Agarrar todo lo que ya hay y funciona y complementarlo con un montón de cosas que ya tenemos hoy en día, pero no están directamente integradas en el sistema. Yo creo Eso que la es. palabra es eso, integrarlo, complementarlo. Eso Como, es. como última pregunta, imagínate que mañana te sacan todos tus títulos, pero no solo los títulos, sino todo tu conocimiento que tenés sobre la salud. Y en este podcast tenés la oportunidad de darle un mensaje a las personas que nos están escuchando. ¿Qué le dirías? ¿Qué pueden hacer para mejorar su salud? Mira, yo creo que tenemos que recuperar lo de antes, ¿vale? Vamos a dejar un poco... Fíjate que cuando hablamos de estilo de vida, de salud, de alimentación, no digo que tengamos que hacer lo que hacían hace miles de años y ir en taparrabos, y no tenemos que llegar a eso, pero sí que entendamos que toda la que es la industrialización ha venido acompañado con muchas patologías que antes eran prácticamente inexistentes. Entonces, copiar un poquito de lo que se hacía antes con las ventajas de lo que tenemos en la actualidad. Esto es, de nuevo, no se trata de escoger, ¿no? Hombre, pues bueno, pues si tenemos ventajas, comodidades con las cosas modernas, claro que las vamos a utilizar, pero sí que en los hábitos de alimentación, de vida, pues cómo vivían antes. Vivían, pues se movían mucho más, no tenían estrés, vivían pues con los ciclos solares, ¿no? Vivir con el día, vivir con el día, y por la noche pues dormir, comer productos que no hayan sido procesados por la industria alimentaria. Cuanto más naturales mejor. Si conseguimos productores de proximidad que cultiven, que apoyemos también a los que hacen las cosas bien, a los agricultores, ganaderos que tienen las cosas muy feas y se lo están poniendo muy mal, ¿no? Pues compremos directamente a ellos y apoyamos a la gente que hace las cosas bien, y sigamos un estilo de vida más acorde a lo que somos un ser humano y que llevamos miles de años aquí, y aprendamos algo de todo lo que hemos sido, porque a veces nos creemos muy listos por vivir en la era en la que vivimos, pero han vivido gente, muchísimas personas durante miles de años, que han aportado mucho conocimiento y sabiduría, y recopilar eso y reconocer el valor de eso, creo que es muy importante. Wow, súper interesante y me encanta este mensaje para finalizar. Te agradezco muchísimo, Lucía, porque te hayas pasado, me encantó cómo quedó y bueno, te agradezco de corazón. Qué bien, Gonza. Bueno, pues enhorabuena a ti por todo el proyecto que tienes y todo lo que haces. Y muchísimas gracias por, bueno, por haberme invitado.